en el contexto de movilizaciones, que había grandes movilizaciones y que entonces la gente no podía hacer cobertura porque no había internet. Bueno, ese mismo fenómeno se está viendo ahora en el contexto de la campaña, pero además hay restricciones ya de arrancada. Hay un conjunto de medios en Venezuela que están bloqueados. Eso significa que solo puedes acceder a través de un VPN. Es decir, tienes que ser un usuario como sofisticado para acceder a eso. ¿Cuántos son? Alrededor de 60 medios nacionales y medios internacionales. Entonces, el acceso a Internet en un contexto donde tú tienes menos medios de comunicación, menos oferta informativa, el tema de Internet empieza a ser clave. Y además, el otro tema es el Internet asociado a las deficiencias en el servicio eléctrico. En las regiones ese es un problema grave. En muchas ciudades no hay electricidad 4 horas al día, 5 horas al día. Ese es un factor que puede tener un peso importante porque ese es el canal de movilización. Y bueno, aquí hay un ataque que es posible, que puede darse aquí, que es el ataque a observadores electorales. Dense cuenta que se están restringiendo la posibilidad de observadores electorales. Igual hay en Venezuela 2 grandes plataformas nacionales, solo han autorizado a una, es la información que tenía hasta esta semana, pero el ataque a observadores electorales es fundamental porque los observadores electorales nos pueden ayudar a dar cuenta de cómo va el proceso. Puede haber ataques al caso de observadores electorales. Veamos aquí, nosotros qué hacemos. Nosotros documentamos desde el año 2002, entonces veamos qué ha pasado en las elecciones. Del año 2003 al 2010 hubo 6 procesos electorales y nosotros solo registramos 12 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Es decir, más o menos unas 2 denuncias por cada proceso electoral. No fueron muchas. 2011-2017. Ahí hubo 6 procesos electorales, pero ahí ya fueron 167 denuncias de violaciones. El promedio por cada proceso electoral es de 27.8 denuncias. Quiere decir que pasamos de unos procesos electorales que habían transcurrido con incidentes, pero con muy pocos incidentes, a unos procesos ya más grandes. O sea, estamos hablando de alrededor de 30, 28 incidentes en el proceso electoral. Después, cuando vemos y eso tiene que ver también con varias cosas, pero también tiene que ver con que las elecciones quizás en ese momento empezaron a ser más competitivas. Es decir, había candidatos que tenían alguna mayor oportunidad, se empezaban a utilizarse o empezó a utilizarse la violencia con mayor frecuencia. 2018-2022, ahí se produjeron 3 procesos electorales y nosotros documentamos 94 denuncias y ahí aumentó en relación al periodo anterior a 33.3 denuncias. Entonces, lo que nosotros tenemos en previsión es que los procesos electorales aumentan o es potencialmente más probable que ocurran agresiones a periodistas en las coberturas, su cierre de medios, hay que tomar en cuenta que el cierre de las emisoras de hace algún tiempo redujo el número de emisoras potencialmente a ser cerradas porque hubo una reconfiguración, pero en todo caso este año se han cerrado emisoras, más de una docena de emisoras, es decir, emisoras de radio. Entonces quiere decir que no es descartable que también esto ocurra y es un escenario como de tensión, ¿no? Entonces, y con esto saco 3 grandes recomendaciones ya un poco para finalizar. De alguna manera uno debería aspirar a que hubiera una pluralidad de medios, ¿no? Y que hubiera un ambiente que fomente la diversidad, evitar la descalificación a medios y periodistas. Uno debería demandar esto al gobierno. Es decir, que el gobierno, por ejemplo, si el gobierno dejara de establecer la descalificación pública en los medios oficiales a medios y periodistas, la percepción subjetiva de los periodistas en relación a su tema de seguridad sería, es decir, tengo mayor seguridad. Si hicieran una declaración que dijera toda aquella persona que agreda a un periodista va a ser castigado, pues sin duda va a tener un impacto muy grande. Esto, lo que yo digo es que debemos demandarlo y pedirlo. Probabilidad de que se haga, no veo elementos en el contexto, pero ciertamente eso tendría un impacto importantísimo a la hora de hacer esta cobertura y mejoraría la calidad de esta campaña.
Creo que las organizaciones, los periodistas, tenemos que generar mecanismos de protección, protocolos de prevención ante posibles amenazas o agresiones contra los medios de comunicación y sus periodistas. Hay distintos mecanismos que están funcionando, algunos son de difusión, hay distintas estrategias, pero hay que fortalecerlo, y creo que es muy importante que, y ahora cada vez más, las personas que utilizan sus redes sociales para difundir información de este tipo deberían considerar tener protocolos, ciertos protocolos de seguridad, qué hacer en caso de, eso es muy importante para tener por lo menos un mínimo de garantías en el caso de que ocurriera algo o para evitar que ocurra. Y después, en este contexto, una cosa que está ocurriendo, pero que hay que subrayar, la sociedad tiene que redistribuir información confiable. Si ustedes ven, o sea, un sector de la sociedad venezolana vinculado a la oposición decidió organizar unas primarias, y el portal en el que tú podías saber dónde ibas a participar estaba bloqueado. Pero la gente fue a participar de manera significativa. Quiere decir que burló la censura de alguna manera. Alguien le buscó la información, alguien se la proporcionó, alguien se la dio, alguien le dijo el centro de votación no es aquí, es allá. Funcionaron redes de distribución de información. Si ustedes ven las movilizaciones que se dan en Venezuela, tanto las de naturaleza reivindicativa, por ejemplo, uno de los actores sociales que este año se ha movilizado mucho son los jubilados, ¿no? ¿Cómo se han articulado? No porque los convocaron por medios de comunicación, no fue que le dijeron, mañana los jubilados van a marchar por tal cosa. No, hay unas redes en las que se está redistribuyendo información que generan movilización. Digo jubilados y puedo decir trabajadores, puedo decir, hay miles. Ayer había una manifestación frente al Ministerio Público de víctimas de violencia. Entonces, personas desaparecidas. Es decir, hay dinámicas de redistribución de información. Entonces, la sociedad tiene que ayudar a, si recibe información confiable, a tratar de difundir esos contenidos entre otras personas para tratar de vencer, digamos, la desigualdad informativa. O sea, esa asimetría de desigualdad informativa. Estas son 3 recomendaciones, quizás podrían ser más, podría ser una sola, pero en definitiva, lo interesante aquí es que en este contexto hay que generar mecanismos de autoprotección para periodistas y medios, ser solidarios con ellos, exigir y demandar que efectivamente las cosas se hagan bien, o sea, rechazar las descalificaciones cuando a través de estos medios estatales especialmente se hace esto, porque tiene un impacto muy grande para las personas que están haciendo cobertura, y hacer un ejercicio de redistribución como confiable sobre la información que recibimos o de potenciales fuentes confiables de información. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por tu presentación. Bueno, vamos a darle la palabra a Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Gracias, Marco, por haber atendido nuestra invitación. No, por favor, gracias a ti y gracias a quienes esta tarde nos acompañan, que pudimos llegar a pesar del palo de agua que está cayendo ahora mismo. A ver, lo primero a lo que yo quisiera referirme es, y en alguna medida lo escuché de Carlos, es que definitivamente estamos frente a un proceso electoral que, por decirlo menos, luce más competitivo que cualquier otro proceso al que los venezolanos hayamos sido convocados antes. Es decir, hay una posibilidad real de que el partido que ha estado ocupando el gobierno pueda dejar de hacerlo. Digo, lo ha estado ocupando ya desde el año 1999. Eso crea unas condiciones particularmente, digamos, delicadas en relación no solo a la cobertura que harán periodistas y medios de comunicación del proceso electoral en sí mismo, sino también de la manera en que la sociedad civil
se involucra y participa de este proceso. Conversaba con Osmari hace unos minutos acerca de estas medidas restrictivas que disminuyen las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, sí, pero también para el derecho a la participación, a la asociación, para el libre ejercicio de una actividad económica que te permita proveerte a ti mismo de tus necesidades fundamentales. Entonces vemos como no solo cierran el puesto donde le vendieron empanadas a un grupo político o a una dirigente político que me adversa, sino que también cierro el servicio de hospedaje donde se quedaron durante una noche, decomiso el transporte en el que se le permitió llegar a un lugar al que nosotros habíamos decidido que no podía llegar y por eso habíamos cerrado la vía principal. Más recientemente vimos que ya no solo se trata de los sitios que visita o a los que va María Corina Machado, sino también, decía hoy la dirigente Delsa Solórzano, también vinculada a la plataforma unitaria, que cerraron la posada en la que se quedó en Carora, en el estado Lara, junto con su equipo. Ahí ya no estaba María Corina Machado, ahí había una dirigente de un partido político que hace parte de la plataforma unitaria y que ha acompañado en alguna de sus partes, en alguno de sus puntos, digamos, recorrido en esta fase de precampaña que está haciendo María Corina. Entonces, a eso me refiero cuando digo que estamos como nunca frente a un proceso electoral que luce claramente más competitivo, ¿ok?, con una posibilidad real de éxito para quien adversa al oficialismo. Y pues frente a esa situación vamos a ver no solo medidas como estas, no solo acciones desesperadas como estas, sino que podemos incluso ser testigos de algunas inimaginables, porque no se crean, aunque nosotros podemos tener muchos años documentando este tipo de violaciones a los derechos, la verdad es que uno no pierde su capacidad de asombro. En relación a lo que va a ser la cobertura o lo que está haciendo ya, porque hay una precampaña, es innegable que hay ya una precampaña, indistintamente de que en el cronograma electoral aún no se ha llegado a la fecha en la que oficialmente debería iniciar ese proceso. Debo decir que, a diferencia de otros procesos electorales, lo que nos inquieta más en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa es la censura en medios, entendida como autocensura, y la censura contra los medios de comunicación. Incluso, aunque digamos que el efecto de lo que voy a decir evidentemente pudiese ser interpretado, y lo es, más grave, incluso por encima de las agresiones físicas contra periodistas. Y esto yo creo que además tiene un correlativo en cuántos medios de comunicación realmente están haciendo cobertura de los eventos de precampaña, lo que no significa que no va a terminar ocurriendo más adelante, y los medios de comunicación que aún existen y que siguen siendo independientes, en medio de la precarización también en la que se encuentran, se sumen al proceso de cobertura. Pero no es un hecho que hasta ahora esté ocurriendo en los términos y en la magnitud que uno desearía. Entonces, por eso es que sigue siendo, o es más bien, el elemento de la censura en los medios y contra los medios de comunicación el que más nos llama la atención en esta fase electoral y en la cobertura de esta fase electoral. Carlos lo dijo, además en espacio público han documentado ampliamente todo este tema vinculado al cierre de medios. Siguen ocurriendo cierres de medios de comunicación, especialmente en la radio. En el año 2014, al menos nosotros 2024, al menos nosotros hemos documentado el cierre de 14 estaciones de radio. Algunas de ellas claramente con un criterio de premio-castigo, porque no solo cierran el puesto donde le vendieron empanadas a María Corina Machado, sino que también cierran el programa o la estación de radio
donde en efecto, Carlos, pues reciben y le abren los micrófonos, hacen una entrevista, incluso antes de que salga. En un reciente caso, el de el colega periodista Gianpaolo en el estado Aragua, tenía un programa en el que había entrevistado a Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria para las elecciones del 28 de julio, y antes de que saliera al aire, además por un mecanismo que ha entrado con mucho más vigor en los últimos años en las radios, y es que nada sale al aire sin que determinadas personas sepan que va a salir al aire, ¿ok? Y algunos espacios donde nada puede salir en vivo, sino todo grabado. Pues se decidió que ese programa no iba a salir, y Gianpaolo pues le anunció al país que él dejaba el programa de radio a propósito de esto que había ocurrido. Entonces seguimos documentando cierres de medios, especialmente estaciones de radio, y cierres de programas en esos medios. Algo muy grave, hay una adecuación, si me permiten el uso de esta palabra, adecuación entre comillas, de la programación tanto en radio como en televisión. Hay personajes vetados. María Corina Machado, y debo decirlo, María Corina Machado no existe en los medios de comunicación, no existe no solo como una activista a la que en un momento determinado se le puede hacer una entrevista, no existe su nombre como referencia. Creo que los más audaces lo que logran hacer es leer algún titular de medios digitales donde aparece su nombre, pero digamos, no puede formar parte habitual de la programación, no se puede opinar sobre ella, no se le puede mencionar, no se le puede entrevistar a ella ni a su círculo más cercano. Entonces, hay vetos, hay adecuación de la programación, y con esto me refiero a espacios que están siendo pausados, ¿ok? En esta época preelectoral, y siempre me refiero a espacios de opinión y espacios informativos, espacios con los que no vamos a contar los venezolanos, y en los que tradicionalmente el análisis político, electoral, suele estar presente, aún y con sus limitaciones, pero esos espacios van a dejar de estarlo también, o ya no están, o van a dejar de estarlo. Dentro de este mismo esquema de censura contra los medios de comunicación están las acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, muchas de las cuales no pueden ser documentadas de la forma tradicional, pero que luego a través de entrevistas nos damos cuenta de cómo se describe la forma en que han venido operando. Se utilizan sanciones administrativas, multas, no se responde en la solicitud de renovación de concesión o permiso de licencias para seguir operando algunas concesiones. Son todos elementos que están sobre la mesa y con la que a diario pues algunos medios de comunicación tienen que enfrentarse, y en función de lo cual están tomando también decisiones, algunas que en ocasiones le dan una calentura terrible, pero digamos, es importante que sepamos que todas estas cosas están sobre la mesa, que hay unos que ordenan y otros que ejecutan, y que yo creo que cada quien, la audiencia, los lectores, los radioescuchas, bueno, están en el derecho de tomar sus propias decisiones en relación a cómo calificar la actuación de cada una de las partes, ¿no? Y frente a este ecosistema de medios, bueno, en el caso de los medios digitales, son, de acuerdo al Observatorio de Sin Filtro, 52 medios de comunicación que están bloqueados en este momento, y la verdad es que uno cada vez se ruboriza menos frente a una cifra como esta, pero 52 medios de comunicación bloqueados en el país. Creo que en definitiva eso habla del estado de salud en el que se encuentra nuestra democracia. 52 medios bloqueados, 77 URLs, porque además los medios, como
medida para evadir la censura, o los bloqueos más bien, crean sitios con URLs distintos, pero estos sitios también, o estos URLs también son bloqueados por Conatel. Por eso la diferencia entre los 52 sitios y los 77 URLs que se corresponden con esos mismos 52 sitios. Frente a esto, un agresivo aparato comunicacional de propaganda, ¿ok?, que utiliza los recursos del Estado para omitir y para mentir las 24 horas del día. Algunos aspectos vinculados a la seguridad de las personas periodistas, que de nuevo en este contexto electoral, además en Venezuela también toda la documentación que se ha hecho da cuenta de que en la medida en que aumenta el clima político, la confrontación política, aumenta también el número de hechos que resultan violatorios al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación, el derecho a la información. Más aún, como dije al principio, en un contexto electoral tan competitivo como el que estamos viviendo. Entonces ahí seguimos viendo cómo la estigmatización sigue estando en el discurso, que al mismo tiempo es un discurso de odio contra periodistas y trabajadores de la prensa. Seguimos documentando agresiones físicas y verbales que lo que intentan es generar un efecto de inhibición en las personas periodistas, los robos de equipos de trabajo, la coacción y el uso de la fuerza y el uniforme policial o militar para obligar a periodistas y trabajadores de la prensa a eliminar los materiales periodísticos que puedan tener en sus dispositivos. Las amenazas ya no solo contra periodistas, sino contra personas vinculadas a su círculo familiar o directamente a su círculo familiar. La interceptación de las comunicaciones privadas, o bien porque lo hacen, porque tienen los recursos para hacerlo, para sustraer información de nuestros equipos, o bien porque posicionan un discurso público que te hace creer que te están viendo, que te hace creer que te están leyendo, que te hace creer que están en tu grupo de WhatsApp. Pero o lo pueden hacer, o tiene gente pagada para que lo haga, y eso es un elemento con el que los periodistas tenemos que tener muchísimo cuidado estos tiempos. Entonces decía, la interceptación de las comunicaciones privadas. Bueno, amén de lo que puede ocurrir con las llamadas telefónicas, siempre me gusta recordar el caso de un informe de transparencia de Telefónica, que es la casa matriz de Movistar. Movistar, uno de los principales proveedores de telefonía móvil en Venezuela, en su informe de 2021, y cito el de 2021 porque ya luego el 22 y el 23, la sociedad venezolana le dio tanto palo que no se atrevieron a publicar. Publicaban los informes y en el caso de Venezuela solo habían 2 líneas. Nunca más volvieron a publicar cómo cuál había sido la incidencia de las interceptaciones de las líneas telefónicas activas, en este caso de Movistar. Entonces, la última cifra que se conoció fue la de 2021, que Telefónica mismo publicó en su informe, y decía que 20%, al menos 20% de las líneas telefónicas activas de Movistar habían sido interceptadas por solicitud de organismos policiales, no siempre, por cierto, a solicitud de jueces. Incluso había ahí descrito una cantidad de instituciones que, digamos, cuando tú te vas a la ley y revisas si tiene o no tiene la facultad, si se cumplió el debido proceso o no, para, digamos, desconocer un derecho fundamental como es el de la privacidad de las comunicaciones, tú dices, oye, pues no. La sustracción de información de los equipos personales, ya lo dije, el hackeo y robo de cuentas de redes sociales y de algunas aplicaciones de mensajerías. Otros aspectos a considerar en este contexto, y olvidé mencionarlo al principio, está todo este tema de la acreditación
de las personas periodistas y trabajadores de la prensa para hacer cobertura del proceso electoral. La verdad es que en los últimos años se ha convertido en una pesadilla acceder a una credencial con la que de forma libre, entre comillas, un periodista pueda desplazarse y hacer cobertura, o un equipo periodístico pueda desplazarse y hacer cobertura de ese proceso. Son miles las excusas, algunas de ellas además vinculadas al reconocimiento o no que el Consejo Nacional Electoral o el Ministerio de Comunicación e Información hacen de algunos medios de comunicación, la mayoría de ellos medios digitales. Y ya decía Carlos cómo hoy día en Venezuela prevalece la presencia de medios de comunicación digitales, y cuando uno va y revisa dónde está el mayor número de medios de comunicación independientes, o cuál es el medio de comunicación que cuando abordas a alguien en la calle te lo menciona como un medio de comunicación que recuerda, con el que se informaba o se informa, y generalmente ocurre que es un medio de comunicación digital. Pues los medios de comunicación digitales parecen tener un veto en el Consejo Nacional Electoral y por lo general no reciben las acreditaciones para hacer la cobertura. Los medios que existen, creo que lo mencioné, con una condición de precariedad increíble que no permite el desplazamiento, que no permite una cobertura en sitio como se pudo haber hecho en el pasado reciente. Hay un trabajo muy importante que están haciendo medios de comunicación, pero que nosotros seguimos identificando como muy atomizado, cada uno actuando siguiendo sus propias líneas y sus propios objetivos, sin dejar de reconocer que hay algunas experiencias de alianzas, pero que no es una alianza permanente, no es una alianza consistente. Entonces creo que frente al debilitamiento del ecosistema de medios, a la precariedad en la que se encuentran los medios de comunicación que siguen existiendo, la censura en medios tradicionales, digamos, que dependen muy directamente de que el Estado apruebe o no apruebe, apague o prenda, creo que hay una necesidad de una reorganización, de agrupación, de trabajo en red, en alianza de medios de comunicación, con el fin, con el propósito de atender la necesidad de información, que es una necesidad básica, que además es un derecho humano y que va a ser en este proceso electoral tan o más importante que para cualquier otro proceso de la vida y de los ciudadanos en general. Creo que eso por ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. Yo invito a los panelistas a pasar al frente. Hay que hacer un cambio de sillas, yo no sé. Estamos trabajando en eso. Nosotros habíamos entregado unos papeles para hacer las preguntas de forma escrita. Sin embargo, tienes una pregunta escrita. Sin embargo, somos pocos en sala. Creo que podemos abrir la conversación. Lo que sí pido, por favor, es un poco de precisión al momento de formular la pregunta, ¿okay? Para hacer buen uso del tiempo. Yo creo que vamos a destinar este espacio unos 30, 40 minutos. ¿Están de acuerdo? Entre preguntas y respuestas, ¿sí? Ok. Quien quiera preguntar algo, por favor, alce la mano. Yo le acerco al micrófono. Tenemos varios. Sin el micrófono. Sí. Ok, lo que pasa es que a lo mejor la gente que está conectada no te escucha. Si proyectas bien la voz, no hay problema. Bueno, buenas tardes para todos. Hace 15 días yo estuve en La Victoria, en el acto de campaña de Nuno González Urrutia, con un medio de comunicación digital que se llama La Victoria al Día. El editor, director del medio, es un colegiado, o sea, es un comunicador social egresado de la Bolivariana, es colegiado, lo conocí a través de la gente del colegio. Y bueno, yo me financié el viaje y logré entrevistar a 10 políticos que estaban en el acto.
las entrevistas están en Instagram. Yo después hablo con el compañero hace 2 días, le digo, mira, para una siguiente actividad, para que me preste el apoyo, mira, ya no puedo trabajar contigo. No puedo trabajar contigo, tengo una situación de emergencia con un familiar, seguimos siendo amigos y somos colegas, pero no puedo trabajar contigo. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con la sutil situación de simpatía de colegas con el gobierno, que pudiera ser el caso del compañero, porque el alcalde de la ciudad de La Victoria es del PSUV, y él le había hecho algunas publicaciones al alcalde del PSUV? Entonces, probablemente el alcalde lo llamó y le dijo, mira, ¿por qué haces tú publicando entrevistas de la plataforma unitaria? O sea, ¿qué se puede hacer con la sutil situación de simpatía o los que están bajo algún tipo de yugo invisible, dándole el beneficio a la duda al compañero, lo amenazaron, que le restringen la capacidad de maniobra para cooperar o solidarizarse en el trabajo? Esto es un medio digital, pequeñito, tiene 13.000 seguidores. Gracias. Reunimos 3 preguntas, respondemos y vamos con otra ronda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Carlos habló de las plataformas de observación. Me gustaría saber cuál es la que está acreditada para esta elección. Tú te refieres a 2, pero solo una está acreditada. Esa es la lista. Primero, si se han planteado en el sentido y la TCJ, si los recursos legales como un amparo funcionaría. No me refiero a lo que haya pasado antes, en un contexto tan puntual, pero dice con la directiva de CONATEL, exigir recursos concretos, sin ingenuidad. Digo, mirando hacia adelante, ¿qué opciones hay? Porque también es verdad que hay unas leyes que no pueden forzar a que se le dé. Les preguntaría si han visto el discurso de hoy en la pre-campaña, porque las organizaciones que trabajan por los derechos de la población LGBTQ dicen que lo han observado. Les preguntaría en general si han visto algo en la pre-campaña y qué escenario ven después en el 28 de julio que van a llegar. Gracias. Adelante. ¿Puedo quitarlo? Sí. Bueno, creo que tanto Carlos como yo en alguna medida describimos un poco estas situaciones a las que hace referencia. Hay muchas presiones, hay mucho miedo. Creo que hay toda una política gubernamental dirigida justamente a que la gente sienta miedo, a paralizar, a que la gente deje de hacer cosas, bien sea a través de acciones que consideran ejemplarizantes, lamentablemente, bien sea a través de un discurso público que termina pues entrando, calando y te hace cuestionarte y preguntarte 2, 3, 4 veces si realmente quieres hacer aquello que te sientes motivado a hacer. Entonces, bueno, es muy probable que haya ocurrido algo como eso. Nosotros hemos documentado en estos años casos de esa naturaleza, en medios pequeños y en medios muy grandes, por cierto. Hay algo que no comenté antes, pero que puede estar vinculado también a las posiciones que uno percibe tienen algunos colegas, y es que, claro, son más de 20 años bajo un modelo que si no es el mismo, pues es muy parecido, y lo parecido es porque ha dejado de ser malo para convertirse en peor. Y digamos, ha sido difícil escapar de una vorágine que también intenta corromperte a ti mismo, ¿no? Que sigues viviendo aquí, que no tienes posibilidades de irte, que tienes una familia, que tienes la necesidad de conservar un trabajo. Y
hay un modus operandi en algunas regiones del país donde las oficinas de comunicación, por ejemplo, de los gobiernos regionales, les dan cabida, les dan espacio y además terminan siendo los patronos de algunos medios o algunos corresponsales de medios en esos estados. Entonces son, digamos, situaciones que pueden comprometer éticamente la actuación en un momento determinado, que pueden, sí, distanciar un poco al periodista del punto de objetividad con el que debe abordar un hecho noticioso determinado, y hace parte de lo complejo de la situación que hemos estado viviendo y que ha dado, por cierto, tanta importancia también a los medios independientes y a la gente que ya no se le puede mentir, que anda con su telefonito y que se ha convertido en un gran documentador de lo que ocurre. Búsquese otro amigo. Básicamente hay que construir nuevas relaciones, no queda otra, pues. Ahí no hay otra alternativa. La presión de la censura es mucho más fuerte en las regiones y en las pequeñas ciudades. Mucho más fuerte por varias razones. Primero, porque el Estado tiene una mayor presencia, es el mayor empleador, es el principal anunciante, entonces tiene mucho más peso. Entonces hay que construir, ensaye, yo le digo, insista, va a conseguir a otra persona. No te puedo responder porque es un proceso que está en curso y responderte podría afectar, no haría bien a ese proceso está en curso. Lo que yo creo que lo importante es saber que como ciudadanos exijamos la mayor participación posible de la observación y insistamos en que, por ejemplo, es un golpe muy duro que no esté la Unión Europea, que la Unión Europea era un garante importante para el proceso y también protegía a los que hacían observación nacional, porque es como que gente que estaba allí implicaba también una voluntad política. Entonces ahí creo que hay que insistir en que estén todos, pero desafortunadamente no puedo darte esa información porque podría hacer daño, entonces tengo que evitarlo. En línea general, nuestras campañas, Vanessa, son muy misóginas, es decir, son muy de testosterona, ¿no? Y una de las cosas, si tú ves, no tenemos ningún candidato mujer en la plataforma, porque no se permitió. O sea, ni María Corina ni Corina, no se permitió. Y yo creo que puede haber varios incidentes de este tipo, acusando homosexual, cosas de ese tipo. Han estado muy presentes en las campañas anteriores y no veo razones por las que ahora no estén. Es muy difícil tener como una medida, pero sí tenemos como un discurso político muy degradado, en términos de que no se debaten las propuestas, se descalifica a la persona. Entonces la lógica de descalificación en algunas ocasiones pasa por la preferencia sexual o si es mujer. Es decir, hay miles de cosas de ese tipo que también van a estar. Yo no veo elementos para pensar que ahora no va a ocurrir. Entonces, pero no sé si o sea, se ha observado, sí, se ha observado, pero no te sabría decir si es más o menos en relación a eso. La otra cosa es, nosotros, por ejemplo, somos una organización que de manera sistemática ha utilizado el sistema de justicia en Venezuela. O sea, de manera sistemática, y mencionas Conatel, y hemos hecho movilizaciones frente a Conatel para presentar planteamientos, hacerlo. Solicitudes de información, de por ejemplo, cuáles son los sitios bloqueados. Yo tengo una respuesta de Conatel, que la tengo, o sea, de peticiones de información, porque yo le estaba preguntando por qué estaban bloqueando determinados sitios. Entonces la firmamos varios medios y entonces la respuesta fue no responder. Entonces, ¿eso quiere decir que no lo vamos a hacer? No, probablemente hagamos alguna cosa de ese tipo. Pero, por ejemplo, en el caso del PCJ, no podemos hacer amparo, el monopolio de los amparos por intereses difusos lo tiene la Defensoría. Entonces uno podría hacer una acción de plantear en una comunicación a la Defensoría, mire, por favor, que haya garantías para el trabajo de los periodistas y que ese amparo lo pueda meter la Defensoría.
podemos hacer la gestión y la vamos a hacer, lo hacemos con mucha frecuencia. Nosotros acompañamos a los periodistas a poner las denuncias cuando deciden poner las denuncias, los acompañamos cuando los citan. O sea, ese músculo lo usamos porque nos parece importante. Pero sí, es medio, y no por ingenuidad, sino porque nos parece que tenemos que utilizar esas instituciones en la esperanza de que esas instituciones en algún momento funcionen. Entonces, yo no te sabría decir, yo creo que eso va a estar la bandeja de herramientas y puede ser que se utilice. Probablemente no sea una organización sola, sino que nos sumemos varias organizaciones, intentemos hacer alguna iniciativa de ese tipo, pero no te sabría decir, porque en este momento no la hemos pensado, pero no sabemos cuál es el desarrollo. O sea, si empezamos a ver que aumentan los casos, si hay una situación que genera una sensibilidad especial, probablemente se den esas movilizaciones. No sé si respondí la pregunta. Ese está más complicado. Mira, en líneas generales, los elementos estructurales que se retrataron aquí no han variado, no hay ninguna variación. Y tenemos unos niveles de incertidumbre muy grandes. O sea, los niveles de incertidumbre son grandes. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el resultado electoral? Si es el resultado A, ¿cuál va a ser la actuación de los actores? Y si es el B, ¿cuál? Es muy complicado imaginarse. Yo creo que lo que ayuda a navegar esos tiempos es tener una brújula o por lo menos unos pivotes de lo que son los valores que uno quiere defender y promover y estar constantemente revisando el contexto y actuar en consecuencia. ¿A qué me refiero? Si vemos un atropello, reaccionar. Me explico, pero es muy difícil. Los escenarios son de alto nivel de incertidumbre y es muy difícil, no sabemos cómo van a reaccionar los distintos actores. Entonces es muy difícil. Creo que lo fundamental es, nosotros creemos, al menos, hablo por mí, pero por nuestra organización y también por otras con las que compartimos acciones, o sea, creemos que es muy importante defender el trabajo del periodismo como una herramienta muy poderosa para tratar de superar los desafíos que tenemos como sociedad. Y hay que protegerlo y acompañarlo. Y en ese contexto va a haber que hacerlo a lo largo. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de acceso a la información y ambiente, por ejemplo, que es un tema grueso porque en los próximos días se conmemora un tema asociado a eso. Entonces, esa insistencia es como tener claridad de qué es lo que nosotros queremos defender, estar prestos a actuar y, por supuesto, pasearte por los distintos escenarios. Pero responder esa pregunta es para 2 o 3 foros más. Sí, pero solamente responder con absoluta certeza que estoy seguro que Espacio Público, así como nosotros, seguiremos haciendo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. Ojalá podamos empezar a hacer menos contención y más construcción, pero para lo que sea que llegue, vamos a estar allí comprometidos con los principios que movilizan nuestras organizaciones, siendo igualmente solidarios con quienes tenemos que serlo, defendiendo el derecho de la gente. Digamos, ya no nos ha tocado fácil, entonces creo que de alguna manera también hemos ido como aprendiendo un poco a lidiar con esas situaciones. Vamos con la segunda ronda. Quien quiera preguntar, alza la mano, son un poco. Están tímidos. ¿Necesitas el micrófono? No, está bien, está bien. ¿Cómo están? Chévere. ¿Cómo te va? Lamento demasiado no haber podido estar en todo el evento, pero así se dio. Yo sí quisiera saber, hablaste de la solidaridad. Y a mí sí me gustaría saber si tienen algún tipo de plan o algún tipo de actividad que fomente la solidaridad en el gremio. Porque justamente hay un problema grave de empatía dentro de los trabajadores de la prensa, pero sobre todo dentro del gremio de periodistas, que no sé si es un tema de ego o es un tema de irrespetar el trabajo del otro. No quiero caer allí, porque no, la verdad no es mi interés, pero sí es bueno que de cierto modo el gremio genere solidaridad, porque por ejemplo en mi caso ya ha pasado en 2 ocasiones públicamente que he tenido que salir de los medios de comunicación. Eso la gente lo sabe. Y sí, ciertamente he contado afortunadamente
con la mano de ustedes, con la mano del Colegio Nacional de Periodistas, pero el gremio parece hacerse la vista gorda. Entonces, esa formación o esa actividad, que si la tienen planteada, no sé si también tendrán planteado el tema de siéntanse protegidos, siéntanse valientes porque están protegidos, porque a veces la solidaridad falta por miedo. Entonces, quisiera saber si eso está planteado. Y por otro lado, mi pregunta también va vinculada a lo que mencionaba él, y no es que yo me quiera buscar otro amigo colega, es que a mí sí me perturba un poco que trabajando en los medios durante tanto tiempo me he dado cuenta de que no siempre es una orden de arriba, no siempre es el gobierno o el Estado el que genera la censura. Muchas veces no existe ni el intento de que el Estado genere algún tipo de orden, algún tipo de censura o algún tipo de exhorto. O sea, yo acumulé 16 exhortos en 10 años, pero fueron 16 exhortos donde yo reté al sistema en reiteradas oportunidades y hasta el número 16 salí del canal. Pero es que nadie se atreve ni siquiera a recibir un exhorto, quién sabe por qué. Entonces quisiera saber si también existe dentro de la plataforma de usted algún tipo de formación para eso, hasta dónde se puede llegar en un país como Venezuela, sobre todo de cara a la elección, porque si existe autocensura en un contexto que no es electoral, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar de cara al 28, donde además el 28, por lo menos del lado de la oposición, no es noticia en ningún medio de comunicación. Sí, fíjate, sabes que estatutariamente además nosotros, y lo practicamos, nosotros estamos obligados a ser una organización que promueve la solidaridad entre sus miembros y más allá de ellos, porque además el derecho a la sindicalización se ejerce en libertad. Tú puedes o no pertenecer a la organización, pero la organización, si eres un trabajador del sector, sigue teniendo una responsabilidad contigo, indistintamente de si tú haces parte activa de ella. Ustedes me lo plantearon, no tienes que estar inscrito, no importa, estamos contigo. Y ese principio es el principio rector de cada una de nuestras acciones. Carlos hacía referencia a que Espacio Público acompaña a los periodistas en los casos en que el periodista decide denunciar. Y aquí hay mucho de la decisión del periodista víctima o del trabajador de la prensa que es víctima. Y nosotros somos solidarios y acompañamos hasta donde la persona afectada nos los permite y se deja acompañar. Pero insisto, es un principio rector en cada una de las actividades que hacemos. Creo que Vanessa, Osmari han estado en varias de las que nosotros hemos hecho y siempre hay un espacio para hablar de cómo nos hermanamos, cómo somos más solidarios entre nosotros, cómo nos cuidamos. Es verdad, reconozco, bueno, los recursos también son finitos, quizás nos hace falta mucho más trabajo de ese. Sin embargo, y aunque lamento la percepción que puedas tener a partir de un hecho que pudo haberte ocurrido, que sé que también hubo solidaridad en torno a él, pero digamos, tratemos de ser un poquito más cariñosos con nosotros mismos. Yo finalmente comparto mi vida con alguien que está en otra profesión, conozco y tengo un montón de amigos de otras profesiones, y cuando ven la manera en que los periodistas reaccionamos frente a lo que le ocurre a otro colega periodista, dicen, pero ya va, ¿y ustedes qué es lo que les pasa? Y eso es solidaridad, y eso es un trabajo que hemos ido haciendo. Falta, sí, probablemente. También tenemos casos en los que periodistas, de manera contraria a lo que te ocurrió a ti, llega a un determinado medio de comunicación y termina alienado y no escucha más nadie más que al jefe que todos los días le lee una cartilla que es precisamente... Ahí también cabe la solidaridad. O sea, pasó en el referéndum consultivo, Jalín, tienes que decir vota 5 veces sí, me resistí, me salí y se formó aquella zampablera, pero la compañera que estaba en el estudio conmigo, perdóneme la palabra, pero se hizo los pantalones y dijo, voten 5 veces sí, en pantalla. O sea, el código de ética se fue a no sé dónde. O sea. Entonces, claro, la gente como yo termina fuera de los espacios y entonces ahí, eso también es un tema de solidaridad. La solidaridad debía llevarla a ella a hacer lo correcto, ¿no? Eso Bueno, también es solidaridad. Es una decisión personal y hay acciones que uno, digamos, debe pararse antes de evaluarlas y decir...
a veces es bueno tener como una perspectiva como histórica. Me preocupa que yo esté hablando de perspectiva histórica, porque entonces va a decir que yo soy un anciano que tiene muchos años en esto. Mira, hoy en día los periodistas son más solidarios y comparten más sus fuentes de información que hace 20 años. O sea, hace 20 años la dinámica era competitiva, absolutamente competitiva, no se compartía información. Y ahora, por ejemplo, la gente comparte la información, mira, yo no la puedo dar, dala tú, porque la importancia es que salga la información. Por decirte un ejemplo de un cambio que se ha dado. Todavía falta mucho por hacer, por supuesto, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y que hay que fortalecer. Y en algunas ocasiones las respuestas no son lo suficientes ni las necesarias. A mí me cuesta mucho hacer juicio de valor porque el término subjetivo somos distintos. Hay gente que reacciona de una manera, hay gente que reacciona de otra, y a mí no me gustaría revictimizar, porque uno de los problemas de la autocensura es que víctima y victimario se funden en uno solo. Entonces al final esa persona puede estar sufriendo mucho autocensurándose, o a lo mejor no es consciente de eso, como pasa con el tema de acoso, por ejemplo, ¿no? Acoso en algunos entornos la gente no es consciente de que eso es acoso. Entonces cuando haces una reflexión la gente dice, oye, es verdad, me estoy inhibiendo de hacerlo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil hacer esos juicios. Yo creo que hay que fortalecerlo y hacemos mucho esfuerzo en esa línea. Ahora hay muchísima más reacción frente al tema. Yo lo que te puedo decir es, a pesar de toda la expresión de censura, nosotros documentamos cada 2 días un caso. Entonces, ¿eso significa qué? Significa que a pesar de que la política estatal es la construcción del miedo, la gente decide superarlo y dice algo. Por supuesto, a lo mejor no es el que tengo al lado, o a lo mejor el que tengo al lado no es el que o yo no esperaba eso. Esto es lo que nos genera, o lo esperaba de otra manera, y además porque son esas reacciones, y además entonces también uno tiene mucho dolor porque yo esperaba que tú hicieras algo que no hiciste, y se generan como ese tipo de cosas. Por eso una de las cosas que ha aumentado después de la pandemia de manera muy fuerte es todo el tema del apoyo psicológico. Nosotros lo tenemos incorporado como parte del acompañamiento de las víctimas, porque además la otra cosa es que no hay, estas son peleas de corto plazo, es una mirada estratégica. Yo siempre digo que cuando pensemos y soñemos un país y que estemos dispuestos a trabajar por él, pero no con la esperanza de verlo, sino que estemos dispuestos a trabajar por él aunque no lo vayamos a ver, el país cambiará. Entonces, en algunas ocasiones tenemos como dimensiones de muy corto plazo. De la mirada de largo plazo a mí me dice, hoy en día los periodistas son más solidarios, hay más redes de protección. Yo te puedo decir que cuando nosotros empezamos con esto, hoy en día me parece que hay un piso común que es más transversal en muchos sectores del periodismo que lo que eran en otro momento. Por supuesto, la polarización no ha sido gratuita. Y la polarización, por supuesto, que ha dejado mella. Todavía hay gente que no ve determinadas cosas. Porque yo a veces digo, yo defiendo a periodistas de un periodismo que a mí no me gusta. Porque yo lo que estoy defendiendo es un principio. ¿Entienden? No me pasa ahora, me pasa desde hace tiempo. Pero básicamente defiendo el principio porque me parece que es consustancial entender que esa es una herramienta interesante para poder debatir, incluso para que haya buen periodismo es imposible hacerlo sin libertad. Entonces es muy complicado. Yo lo que no haría es juicio de valor en algunas ocasiones, incluso medios de comunicación, que a veces uno dice, oye, pero tú podrías hacer más cosas que las que haces. Y hay que ser muy inteligente. Nosotros hay contextos muy represivos donde tú tienes, te voy a poner un contexto, el brasilero, la dictadura militar brasilera. Hay una cancioncita que dice, usted abusó y sacó provecho de mí. Esa no es una canción de amor, es una canción en relación a la dictadura brasilera. ¿Me explico? Entonces tú tienes que ingeniártelas para seguir comunicando y tenemos que construir nuevos modelos de solidaridad y esa es una tarea que hay que seguir alimentando. Pero esa película no solo nos toca a nosotros, porque nosotros no podemos solos. O sea, toca trabajarlo en cada uno de los espacios, pensarlo. Por eso es que es muy importante. Una de las cosas que nosotros alimentamos es la solidaridad entre los periodistas, pero también la solidaridad de la sociedad con los periodistas, de la academia,
o sea, la acción, digamos, de los distintos grupos para proteger ese valor, que es una herramienta fundamental para la reconstrucción del país. Pero sí, a veces es doloroso, que uno esperaría otro tipo de respuesta, pero habla de, lo que te quiero decir es, si te hubiera pasado hace unos años, tendrías menos tejido solidario que el que tienes ahora. ¿Es suficiente? No, hay que seguir profundizando y hay que trabajarlo más. Sí. Dos preguntas. La primera, cuando el régimen cierra una emisora, ¿qué notificación da cuando no es por vencimiento de la concesión? Y la segunda, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes para de una u otra forma colaborar con la defensa al derecho de información? A ver, para el caso de las emisoras hay como dos tipos de... en líneas generales, dos tipos de procedimientos. Una es que se llevan los equipos, o sea, les confiscan los equipos y esos equipos desaparecen. La otra es que llaman y les dicen, baja la emisora. ¿Eso con quién ocurre? El 80% de las emisoras en Venezuela no tienen la titularidad activa, porque Conatel ha omitido su respuesta. Pero también ha pasado con medios que tienen su titularidad efectiva. Entonces es un ejercicio discrecional y arbitrario, y no dan explicaciones. Por ejemplo, los portales que han sido cerrados no dan explicaciones. Sabemos por qué, en algunos casos. No, fue que publicamos tal nota y entonces eso generó tal cosa, pero no hay explicación. Lo que nosotros le pedimos a Conatel fueron explicaciones y no nos respondieron. A pesar de que aprobaron una ley de acceso a la información nueva, que fue la que utilizaron, nosotros hemos testeado eso. Entonces es arbitrario, no hay justificación. ¿Qué puede hacer los ciudadanos? Hacer el esfuerzo de informarse, hacer el esfuerzo de informar a otros, para que el trabajo de los periodistas circule, de los periodistas que hacen ese trabajo circule entre más personas, y después tener conciencia de la naturaleza del problema y reaccionar cuando le toque reaccionar. Es decir, hay distintos mecanismos en el debate cotidiano para ir aumentando el capital social que apoya el periodismo y que apoya la libertad de expresión. Entonces, esas cosas se pueden hacer y las podemos hacer un día a la vez. Entonces se pueden hacer cosas. Y ser solidario con los periodistas. Por supuesto, en determinados momentos a veces ser solidario con un gesto, con una dinámica, eso ayuda mucho, porque el periodista también, o sea, necesita saber que primero que su trabajo está siendo leído, está siendo atendido, y además que si le pasara a alguien se va a preocupar por lo que le pasa o va a levantar la voz por lo que le pasa. Quería hacer un aporte. Hay censura también cuando detienen a una persona, por ejemplo el caso de Carlos Julio Rojas, y no se permite la comunicación con sus familiares, con sus abogados. Entonces es un mensaje también para los otros activistas y eso sí, saber si lo agregan pues en ese inventario, ese tipo de censura. O lo dejan como que del lado de la violación de los derechos fundamentales, de los presos políticos. O sea, si lo ponen de este lado o lo agregan allí como otra censura más. No, a ver, para nosotros como organización, y creo que en el caso de Espacio también, reconocemos a Carlos Julio como una persona periodista y que además, porque además no son excluyentes, y creo que él tampoco le ha mentido a nadie en relación a lo que es su trabajo como periodista o el ejercicio profesional y su militancia política o su activismo político. Entonces, como en ninguno de los dos casos se comete delito y como en efecto es un comunicador social, es un periodista, nosotros documentamos el caso de Carlos Julio como una detención arbitraria
¿ok? Lo que pasa es que no son, a ver, aunque a veces nos oyen hablar como de categorías de violaciones a la libertad de expresión, la verdad es que no son excluyentes, porque aquí claramente estamos frente a una detención arbitraria en la que además ha habido ausencia de garantías para el debido proceso, el ejercicio de sus derechos que incluso detenido, ¿ok?, tiene. Pero eso claramente pudiese configurar otra categoría o relacionarse con otra categoría, que es esa que busca autocensura en periodistas, en medios, en activistas, que persigue generar un efecto de inhibición, en este caso en periodistas, activistas y en todo el mundo, ¿sabes? Que quien conoce a Carlos Julio, quien ha visto lo que hace, y digo con más simpatía, menos simpatía, quien sabe lo que hace Carlos Julio, dice, oye, tengo que ver si yo soy activista, si yo estoy participando de alguna manera en movilizar cosas, creo que seguro se lo va a preguntar antes de... A ver, lo que hay es uno de los temas que uno pudiera evaluar es libertad de expresión y procesos judiciales en Venezuela. Una de las cosas que hay en Venezuela es que en las medidas cautelares, en muchas ocasiones, prohíben a la víctima hablar de su caso. Le dicen, te damos medidas sustitutivas, pero no puedes hablar de tu caso. Y ha habido casos donde prohíben a los abogados hablar del caso. O sea, imagínate, yo soy abogado defensor, y yo tengo que abogar por ella y tengo que decir, mira, tal. Bueno, les cuento una anécdota, voy a decir el pecado, pero no el pecador. En un caso que nosotros acompañamos, yo no era el abogado, yo no soy abogado, pero el equipo de defensa le dijeron que no podía hablar del caso, pero yo, o sea, los abogados, pero yo hablaba del caso. Entonces, hay maneras de burlar la censura. Tú como abogado no puedes hablar del caso, pero yo sí, porque soy de la organización que lo está defendiendo, pero yo no soy abogado. Yo no tengo ninguna medida de censura por parte del tribunal. ¿Y por qué? Dice, bueno, ¿por qué no? Igual no hablas. Bueno, porque es que eso puede afectar la defensa de la víctima. Por eso no hablas, ¿entiendes? Porque estamos protegiendo a la víctima, no porque no puedas hablar. Puedes hablar, pero a lo mejor eso afecta a la víctima. Uno de los temas en el caso de la protección a periodistas, porque no solo es a periodistas, si uno analizara muchos de los casos que estamos teniendo de persecución política en Venezuela son de libertad de expresión. O sea, un fulano de tal o sea, cuando te impiden acceder a una ciudad para que vayas a hablar y reunirte participar en una manifestación o participar en una asamblea, están prohibiéndote tu derecho a la asociación, porque eso es parte de ese derecho, y están tratando de limitar tu derecho a la libertad de expresión, que tú te comuniques con tus partidarios, ¿verdad? Entonces, al final, son mecanismos de libertad de expresión. Hay muchos casos que se entienden como casos políticos, que son casos de libertad de expresión, porque es que a fulano se le está persiguiendo por lo que dijo, o porque es crítico al gobierno, o es opositor. Entonces, claro, lo que sí es cierto es que en estos casos de los abogados, en un caso de afectación al debido proceso, una de las cosas que uno tiene que entrenarse es, por ejemplo, una práctica sistémica en Venezuela, es que no te permiten designar tu abogado y te asigna un abogado del Ministerio Público. Es lo que está pasando con Rocío, es lo que está pasando con Carlos Julio, es lo que pasa con muchísimos casos. Y después, cuando a nosotros nos ha costado en algunas ocasiones representar a la víctima, porque no te dejan que representes a la víctima, para que no puedas acceder al expediente, para que no puedas visibilizarlo. Es decir, entonces una de las cosas que hay que aprender es, si por alguna razón tú estás detenido, es que tú intentes que no te nombren defensa pública. La defensa pública después es un enredo. Nosotros hemos tenido, para lograr la designación de casos que hemos acompañado, porque ya le han asignado defensa pública, hemos pasado 6 meses, 7 meses para poder acceder nosotros a defender a la persona. ¿Y bajo qué criterio prohíbe la defensa privada, por ejemplo? Básicamente no hay criterio. Lo que te hacen la presentación a las 4 de la mañana y no te avisan, y entonces dicen, bueno,
agarra la defensa o qué, pues, Pero ¿entiendes? lo que pasa es Entonces, que yo sí he escuchado que dice con prohibición de defensa privada. pero es que eso no es, eso es afectación al debido proceso. Tú tienes el derecho de definir quién es tu defensor. Sin derecho a la defensa privada. Exactamente, es una cosa, pues, básicamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una persona que tiene defensa pública y tú no eres, yo no te puedo visitar. Nosotros acompañamos un caso de una persona que, ¿se acuerdan de Aerometeo, el que planteó la ruta del avión? Bueno, él le designaron defensa pública y nosotros no podíamos visitarlo. La defensa no necesitaba hacerle de visita regular, porque el caso te reunías una vez y ya está, pero nosotros hacíamos visitas regulares como estrategia de soporte psicológico de la víctima, para que la gente se sintiera acompañada y todo lo demás. Entonces tuvimos que fortalecer nuestras capacidades de acompañamiento por eso. Entonces hay muchísimas, entonces también es una manera de generarte indefensión, porque entonces tú puedes pactar, muchas veces entonces reconoces los delitos. Si tú reconoces unos delitos, ya no es una violación de derechos humanos, porque si tú reconoces que cometiste un delito, yo no te puedo defender porque ya tú reconociste. Entonces, ¿qué te dicen? La defensa dice, mira, tú reconoces y mañana estás en tu casa. O sea, lo recomendable es no abandonar nunca, sobre todo en el caso No, la idea es que no te, la idea que es siempre haya un abogado allí. La idea es que tú demandes que te designe un abogado y por lo tanto, si tú eres una persona que tiene un nivel de vulnerabilidad, tú deberías tener contactos con organizaciones o personas que sean de tu confianza, que de alguna manera te puedan soportar, o un abogado de tu confianza que pueda soportar y acompañarte el caso. Por ejemplo, Carlos Julio ya había definido quién era quien lo debería apoyar. Nosotros nos ofrecimos, porque conocemos a Carlos por muchas razones, pero él definió quién es su defensa, punto. Tú tienes que tener una persona en la que tú puede ser una organización, puede ser una persona. Por ejemplo, Luis Carlos, cuando fue detenido, no aceptó que lo nombraran defensa. Y él tenía claro que nosotros íbamos a hacer su defensa. Y fuimos su defensa. Entonces, depende, eso es muy importante, porque parte de la estrategia del patrón de afectación al debido proceso es ese. ¿Entiendes? Es designarte defensa pública. Y la defensa pública no te defiende. Obviamente no te va a defender. No, pero no solo por saturación, sino porque la defensa pública no actúa en favor de la víctima, no te garantiza cosas. Entonces, y es una dinámica, entras como en una dinámica de pacto, de arreglar, de cosas de ese tipo. Y después te ofrecen cosas. Yo, por ejemplo, nosotros conocimos un caso que nosotros intentamos acompañar. Él reconoció los hechos y le dijeron que al día siguiente iba a estar en su casa y pasó 10 meses preso. ¿Me explico? O sea, lo que te quiero decir es que, y en el contexto de movilizaciones se dio mucho y cosas de ese tipo. Entonces, no es solo el caso de libertad de expresión concreto, sino que tienes que tener algunos mecanismos para garantizarte o protegerte, qué debes hacer, cómo hacer. Hay cosas que tienen que ver con protección. Pero en el caso tuyo también está la censura a los abogados